Bueno, pues os presento un poquito a Cintia, que nos acompaña esta mañana en esta primera parte en la que estamos acercándonos a la Eucaristía, al sacramento de la Eucaristía y concretamente a la presencia real de Cristo, ¿no? Lo que en esta mañana, ahora en este momento, Cintia nos va a contar, pues parte de su propia experiencia, de ser testigo, ¿no? de Cristo resucitado, vivo y presente en el sacramento de la Eucaristía. Juan Pablo II ya exhortaba, allá por los años 80, diciendo que este mundo nuestro en el que vivimos no necesita tanto de maestros como de testigos. Y yo creo que esta es una realidad también que evidentemente se hace necesaria en nosotros, ¿no? Por eso también queríamos contar, digamos, con un testimonio, con una experiencia concreta de vida, y eso es lo que esta mañana también pues Cintia nos va a ofrecer. ¿Quién es Cintia? Pues si alguno escucha Radio María, pues la podrá escuchar en el programa Amaos, que se emite los lunes. ¿Qué lunes? Cada 4 semanas. Cada 4 semanas, es decir, cada 15 días, iba a ponerte más programas de la cuenta. En el que ella dirige y presenta este programa de Amaos. También pues tiene actividad en las redes sociales, también como medio de evangelización, ¿no? Es decir, si el Evangelio se transmite en los orígenes, aprovechando los canales de comunicación que ya existían, que básicamente eran las calzadas romanas, y que era el sistema de navegación que había por la cuenca del Mediterráneo, pues ahora también nos encontramos con otras calzadas romanas, otras cuencas de navegación, que es la navegación por internet, ¿no? En el que te encuentras bueno, malo, regular, peor y fantástico. Pues ella nos ofrece también, pues a través de las redes sociales, Facebook fundamentalmente, ¿no? Pues algo concreto que nos ayude a acercarnos a Cristo, ¿no? Bueno, y como fundamentalmente hemos venido a escucharla a ella, pues yo ya me callo, ¿eh? Y os dejo que, porque yo para que voy a anticipar alguna cosa, que la cuente ella, que para eso es su vida, su testimonio, es su experiencia y es lo que el Señor le inspira también para contarnos a nosotros. Pues os dejo ahora que aparte de rezar, nos hable. Bueno, pues primero darle las gracias al Padre Antonio Palazón y a todos vosotros por estar aquí, porque me parece ya un don de Dios que puedan estar aquí. O sea, esto es un privilegio enorme. Aquí están elegidos por el corazón de Jesús y además en este mes tan importante que es el del Sagrado Corazón de Jesús, el mes de la Eucaristía, que vamos a celebrar ahora la Santísima Trinidad a partir de esta tarde, ¿no? Por la liturgia. O sea, es que me parece increíble, un regalo del Señor que estemos hoy aquí. Bueno, pues os voy a contar cómo he llegado yo a escribir este libro del escultor de almas, que está absolutamente centrado en la Eucaristía. Es una historia de ficción, pero que tiene muchos datos reales de mi vida, porque transcurre entre Murcia, que la conozco bastante bien, y Polonia, donde estuve viviendo un mes. ¿Y cómo surgió este libro? Y ahora os voy contando un poquito de mi vida y un poco de la novela, ¿no? Sin desvelarosla para que bueno, luego la podáis leer, ¿no? Porque me enteré de que habían una serie de testimonios eucarísticos en la capilla de la Adoración Eucarística Perpetua de Murcia. Al principio se había situado una urna de metacrilato allí con unos folios y invitaban a la gente que si recibía alguna gracia de Jesús presente en el Santísimo Sacramento, en aquella capilla, que pudieran compartirlo con los demás. Aquello se hizo, pero se abandonaron los testimonios en una salita de la capilla años y años y años. Y yo no sé cómo, yo ya he tenido mi encuentro con el Señor, que después os voy a dar el testimonio. Cuando yo me enteré, que además nada es casualidad, estaba en el Santuario de la Divina Misericordia, Santuario Diocesano, aquí en Murcia, que están los rectores, muy cerquita de aquí, si no lo conocen, pues les invito también a visitarlo, porque es una iglesia, es parroquia de Santo Tomás de Aquino además, que lo ha citado Javier antes, y es santuario diocesano de la diócesis y mucha gente no lo conoce. Tiene además una vidriera que es como la corona de espinas del corazón de Jesús, que yo al principio la miraba y decía, la corona de espinas aquí en la parroquia, rodeando toda la parroquia, y luego caí y digo, no, porque no es la cabeza, no es la pasión, no es la cabeza, es el corazón de Jesús que está herido
absolutamente herido, y a esto nos importa mucho a los adoradores y luego lo vemos. Entonces, en ese sitio, una adoradora, el día de la Epifanía de Reyes, impresionante, es que no se me olvida, me dijo, no, porque existen estos testimonios y es como actúa Dios muchas veces, que de repente oyes algo y es como que se te llega directo al corazón y se te queda ahí y no se te va. Y yo, que hay los testimonios. Yo todavía no había leído los testimonios y ya hablé con el sacerdote que estaba allí entonces, ahora es don Cristóbal, entonces era don Juan García Inza, se lo dije a don Juan, digo, don Juan, si yo saco esos testimonios, se saco un libro de testimonios, pero yo ya pensé, digo, esto hay que sacarlo, usted lo ve bien, claro, lo veo perfectamente, digo, pues yo voy a buscarlos. Entonces pregunté la capilla de la adoración eucarística perpetua, que supongo que la conocen, ¿verdad? Como adoradores, conviene que la conozcan porque está 24 horas, 365 días al año el Señor ahí para ser adorado, ¿no? ¿Cuántas bendiciones vendrán de esa capilla? Está en la Plaza Cardenal Belluga, donde está la catedral, el obispado, y aquí, pequeñita la capilla. 14 años ya que está en nuestra ciudad de Murcia, en nuestra región. ¿Cuántas bendiciones habrán salido de allí? ¿Cuántas gracias? Yo le doy gracias al Señor todos los días por esa capilla, porque a mí me ha cambiado la vida. Y os cuento esto porque yo me dirigí allí, hablé con Pepe Cano, el coordinador general, se reunió con los coordinadores de turno, etc. Buscaron los testimonios y me dijeron, sí, que te los lleves a tu casa. Y tal, yo, una emoción. Es que recuerdo ese día sacando los papeles, leyendo cada papel con un amor ahí, con oración, Claro, había de todo, ¿no? Había cosas cortitas, había cosas que ni entendía, pero de repente leías un testimonio y decías, esto es verdad, esto es imposible. Había gente que había dejado su teléfono, otros eran anónimos, pero es que se notaba en la redacción. Me entró una emoción muy grande, empecé a pasarlos al ordenador, ahí había cosas grandes, hasta las cosas pequeñas eran grandes. Y no he dicho que la capilla se abrió el día de la fiesta de la Divina Misericordia. Está el domingo de Resurrección, el domingo siguiente. Es como que la Divina Misericordia siempre me envuelve. Por eso también forma parte de la novela. El Santuario Mundial de la Divina Misericordia está en Polonia y, bueno, pues hay una parte que transcurre ahí. Y en ese momento yo empecé a recopilar los testimonios, a guardarlos en el ordenador, pero caí enferma una temporada larga y aquello no salía. Era imposible, no cuadraba nada, no. Y se lo dije a Pepe, digo, Pepe, no sale, lo siento, te devuelvo los testimonios, no sé qué pasa, pero me siento incapaz de hacerlo. No, tú quédatelo ahí, pues nada, no lo querrá el Señor, pues tú tranquila, pero mejor que los tengas tú a que estén ahí abandonados, no sé qué. Digo, bueno, pues ahí se quedaron en mi casa. Les puedo decir que como 5 o 6 años, desde que yo había tenido esa intuición tan fuerte. 5 o 6 años hasta que de repente llega el confinamiento por el COVID, cierran los templos, mi vida era la adoración, y después diré por qué. No podía confesarme, a ver si tienes un amigo sacerdote todavía, ¿no? Pero, a ver, que es un sacramento de salvación, la confesión, yo lo notaba. De hecho, el Papa dijo, bueno, si hacéis una determinada oración, pedís de verdad perdón a Dios, luego os confesáis cuando pase todo esto y os va a valer. ¿Cuántos hicimos eso en casa? Ese acto de contrición, rezamos la coronilla, no sé qué, pero ojo, era duro. Las misas las escuchaba por Radio María, pero no podía recibir la Eucaristía. Y aquello para mí fue, a veces valoramos las cosas cuando no las tenemos. Porque las tenemos todos los días y es bueno, sí, voy a hacer la hora santa, bueno, sí, voy a hacer no sé qué. Pero cuando no puedes, cuando los templos están cerrados y tú escuchas la misa y dices, no, pero es que yo lo que necesito es el sacramento, necesito la Eucaristía, necesito la vida, porque verdaderamente es un pan de vida. Además lo dice así la liturgia de la misa, lo dice. Y sabes que es un pan de vida y que ahí has dejado de recibir algo muy grande que no puedes expresar con palabras, como decía Javier. Hay algo ahí que no se puede explicar, este sacramento de amor. Y entonces en esos días
me pone el Señor un amigo que es un escritor católico, pero de novela católica, también seglar, que está teniendo bastante éxito porque el Espíritu Santo sopla, ¿no? Y cuando le ofrece los trabajos, el Señor lo va perfeccionando todo. Y este amigo, estamos en contacto durante el confinamiento, ¿no? Estuvimos todos mucho con las redes sociales, el teléfono y todo. Y entonces, no sé cómo le dije, pues fíjate, yo también quería escribir hace 5 o 6 años, pero no salió. Y me dijo, ¿y por qué no escribes una novela? ¿Quién va a leer un libro de testimonios eucarísticos? Y hombre, si eso es una pasada, saber lo que el Señor está haciendo ahí, que está vivo, que hay un montón de testimonios. Dice, ya, pero tú ya conoces esto. Al final lo van a leer los 4 interesados y esto no va a salir de ahí. Tú escribe una novela, dale forma, dale vida a esos testimonios, dale vida y verás cómo eso sale. Bueno, pues me puse a hacerlo. Yo nunca había escrito, yo soy economista, he trabajado 20 años en banca, tuve un puesto directivo, hice mi máster en gestión bancaria, coordinaba temas de gestión comercial, fui subdirectora muchos años en el centro de Murcia, coordinaba temas de gestión comercial, pero el Señor me llamó el martes santo del año 2014 y yo ya no podía estar en el banco. Fue a raíz de una crisis que yo tuve, porque estuve casada, tengo una nulidad matrimonial, estuve casada desde 5 años, desde el año 2003 al año 2008, y aquello pues no salió bien, fue muy doloroso para mí, pero yo no estaba con Dios como puede estar cualquiera que ha recibido la fe desde el principio, ¿no? Mis padres me habían llevado a hacer la comunión y después de aquello 2 días a misa. Luego me dijeron que para qué íbamos a ir a misa, que como Dios era bueno, pues ya que para qué, tan bueno es, que para qué va a hacer nada. Sí, da igual. Y es verdad que Dios te quiere siempre, pero espera un poquito por nuestra parte, vamos. Y claro, muchos padres hacen eso y no se dan cuenta, como ahora, que no les dejan hacer la comunión o que no los bautizan. Madre mía, si supieran, qué ceguera, Dios mío. Si supieran que están privando a sus hijos del mismo Dios en ellos, de tantas gracias espirituales, que tenemos un organismo espiritual, que no somos solamente carne. No es verdad, aquí hay vida, aquí hay amor. Y muchas percepciones, los instintos, todo esto que estudiaba Punset ahí con redes y todo aquello, y yo ahora lo veo desde la fe, digo, es que esto desde la vida espiritual se entiende, ¿no? Y esa era mi vida, o sea, me había casado sin confirmar incluso, porque no había recibido el sacramento de la confirmación. Había sido muy feliz con mi marido porque, claro, todo nos sonreía, habíamos hecho esfuerzos, trabajábamos mucho, pero económicamente estábamos muy bien, veraneábamos en Ibiza, esa es nuestra vida. Hasta que vino un problema en mi matrimonio y, claro, las fuerzas humanas llegan hasta donde llegan. Y ahí faltaba Dios. Yo sin confirmar, como me decía un amigo mío después, dice, tú estabas con el traje de comunión espiritual, o sea, había cosas que ni siquiera tenías la gracia para poder entenderlas. Yo lo he visto después. Entonces sufrí mucho con aquella ruptura de mi matrimonio porque era romper el sueño de mi vida, formar una familia, tener mis hijos, etc. Pero Dios lo hace todo bien, ¿no? Dicen que todo es para bien de los que aman a Dios. Pues de todos mis sufrimientos y de toda esta situación, Dios aprovechó para ponerme amigos católicos en mi camino. Me invitaron a misa, me invitaron a confesarme. También digo que yo, fui dócil, ¿no? Porque yo buscaba la verdad y tampoco estaba bien. Y yo decía, Dios mío, he hecho un montón de esfuerzos en mi vida, he estudiado, tengo una carrera de prestigio, como que socialmente todo el mundo bien. No sé, tenía como muchas cosas buenas, pero algo estaba fallando. Y hice mis catequesis de confirmación por la noche, en un horario nocturno, y ahí me enamoré de Jesús, ¿no? Ahí fue cuando me di cuenta que Jesucristo existió, hay más pruebas de que existió que de que no existió, y luego me fui enamorando de él a través de la oración. No entiendo una vida católica sin oración, una vida cristiana, porque es tu comunicación con Dios. Entonces sí, puede ser de palabra, pero es que hay una comunicación que es de aquí.
Hay una comunicación que es contemplativa, que para mí, no sé, supera todo y yo creo que sale por instinto natural. A veces cuando nos quieren dar tácticas de oración, yo digo, no sé si funcionarán o no, pero yo lo que creo es que funciona de manera natural cuando uno busca la verdad y el bien con un corazón sincero. Y cuando no sabes nada, pues todavía te ayuda más el Señor, ¿no? O sea, es como, ¡jo, qué suerte! Por eso luego he entendido muy bien esta cita de Jesús, ¿no? Cuando le da gracias al Padre porque ha ocultado cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a los pequeños. ¿Cuántas veces me ha dado el Señor a mí esa cita? Cada vez que la oigo me pongo a llorar, porque he sabido siempre que fue lo que Él hizo conmigo, ¿no? Me reveló cosas que jamás podría yo haber soñado, que no he estudiado en ninguna universidad y que no son de ningún mérito mío, humano, sino que son absolutamente de Dios, del Espíritu Santo, ¿no? Que eso ya te da una percepción distinta. Y ya cuando miras algo, siempre intentas mirarlo desde aquí, desde el corazón, porque lo ves distinto, porque miras a las personas diferentes, porque te salen las palabras distintas, porque es que te cambia la vida, sale de dentro. Entonces descubres que todo el misterio está aquí dentro, y entiendes lo que significa ser templos del Espíritu Santo, que Dios habita a toda persona y que el bien que le hacemos a los demás se lo estamos haciendo a Dios, hasta el punto de que si somos verdaderos adoradores, yo entiendo, como atrevo a decir, que terminamos adorando a Dios en el corazón de los demás. Es un ejercicio del alma, pero miras a los demás y dices, Señor, te adoro en los corazones de estas personas, porque estás ahí. Y eso yo creo que es como el grado ya más de adoración total, o sea, es como un camino, ¿no? Y esa oración sale, como digo, sale sola. Bueno, yo me confirmé después de toda mi crisis y incluso pedí la nulidad y al principio no me la dieron. Hubo ahí, no sé qué pasó. Y sufrí mucho, tuve que además que vivir 2 procesos, que no hubiera vivido si no fuera porque el Señor el segundo proceso me lo puso delante. Jamás hubiera yo pedido la nulidad una segunda vez. Pero es que el Señor me puso a don Juan, que era juez eclesiástico, ahí en el santuario, yo no tenía ni idea. Recuerdo que hicimos un retiro ese fin de semana, para la gloria de Dios, lo hicimos aquí, en esta casa me han pasado a mí grandes cosas, y los puedo decir para la gloria del Señor. Y ese retiro lo hicimos aquí, y cuando terminó el retiro me dijo don Juan, dime tu carnet de identidad. Digo, ¿cómo? Y me había confesado con él, etcétera. Creo que fue mi primer retiro, porque yo no estaba con Dios. Dámelo, porque me has contado lo de que no te dieron la nulidad, no sé qué, y yo soy juez eclesiástico y yo entonces me enteré, que no tenía ni idea. No lo busqué yo, todo venía del Señor. Lo miró mi proceso y me dijo, esto no se ha llevado bien, Cintia. No se ha llevado bien, porque lo que tú me has contado en confesión es otra cosa. Tu caso es el canon no sé qué. Yo aluciné, entonces busqué a una abogada y le dije, mire usted, quiero que me lleve el caso, pero no se caliente la cabeza. Mi caso es el canon tal. Y ya ella se centró sobre lo que yo le había dicho, salió todo a la primera por unanimidad, tal, y ya el Señor pues, me dejó libre, ¿no? A partir de ahí, pues yo me fui centrando en Él, pero no tenía esa llamada tan fuerte hasta que tuve el encuentro extraordinario que tuve con Él el martes santo del año 2014. Antes de ese día había tenido mucho sufrimiento por lo de los 2 procesos de nulidad, porque eso se sufre muchísimo, porque además te conoce un montón de gente, entonces no vivimos como islas aisladas, o sea, todo afecta a tu familia, todo te afecta profesionalmente, en tu trabajo, y yo tenía mi puesto de responsabilidad, me conocía casi toda Murcia, y el compañero que era de la antigua Caja Murcia, pues me conoce todo Quisque, Murcia, o sea, estaban en toda la oficina. Y todo eso te hace sufrir también. Y ahí sucedió que yo estaba mal, pero el Señor me fue llamando esa Semana Santa, me fue llamando, y el martes santo yo fui a la misa de las 7:30 de la Catedral de Murcia, me senté en un banco, que es que me acuerdo perfectamente, porque me voy muchas veces y me siento allí.
para recordar ese encuentro que será pues el encuentro de toda mi vida. Y en ese banco yo estaba viviendo la misa súper normal, puedo asegurarles que nada extraordinario, normal. Me arrodillé con unas mujeres que me acompañaban en el banco. En el momento de la consagración eucarística recibí una fuerza que venía del altar mayor, que chocó contra mi pecho y se abrió. Y hice así porque, claro, en ese momento dices, ¿qué está pasando, no? Fue como si ponen una manguera al pecho de cada uno, desde aquello, a presión muy fuerte. O sea, es como algo que sabes que es sobrenatural porque tú no lo has visto, pero tú has recibido una fuerza que te ha golpeado. Y luego sentí que era parte de mí, que lo que había sucedido estaba también dentro de mí. Se fusionó. Inmediatamente, mientras yo intentaba reaccionar, me cayó otra fuerza en la cabeza, que parecía como un rayo, y me bajó la cabeza hasta la altura de donde se apoyan los codos en el banco. O sea, mi cabeza chocaba contra la madera. Brutal. O sea, yo siempre he pensado, digo, si esa fuerza fuese mala, no sé, o sea, si existe el infierno o algo así, o sea, no se lo deseo ni a mi peor enemigo, o sea, de verdad. Me bajó tanto que yo no podía, o sea, me molestaba el cuerpo, era como decir, vale, me bajo, pero no tanto, no sé, como demasiado. Como yo no tenía una formación católica importante ni nada, o sea, era como que estaba dando de adulta mis primeros pasos en la fe, me sobrepasó por todas partes aquello. O sea, es como decir, Señor, es que, o sea, cuando te das, te das. O sea, ¿cómo se te ha ocurrido hacer esto conmigo? Que no tengo ni idea, ni sé ahora qué toca. De verdad, o sea, yo sé que fue, o sea, sabía que había sido Dios y en ese momento dije, o sea, mis palabras fueron, Señor, eres tú, porque ya no podía ser de otra manera. Me podía haber matado, pero yo no sentí miedo porque aquella fuerza era amor. Pero yo sentí, y sí puedo decirlo, la divinidad de Dios. Porque la fuerza que yo sentí era de majestad. Era una fuerza tan extraordinaria que eso no me daba miedo porque no permitió Dios que me diera miedo, pero era para temblar. Lo que yo sentí era para temblar. Y por supuesto para tirarse al suelo. Las cosas como son. Yo tardé meses en entender que el Señor me había querido decir que había que adorar. Claro, o sea, aquel bajarme la cabeza era adoración. Cuando me levanté a comulgar, que no sé ni cómo me levanté a comulgar, pero las señoras se levantaron a mi alrededor en el banco y ya sabes, salen unas, las otras te están apremiando para que salgas, entonces pues yo no sé cómo se había levantado esa fuerza de la cabeza y yo fui como autómata, como en la Catedral de Murcia, pues vamos todos caminando por el pasillo de pie y yo iba normal a recibir la Eucaristía. Y cuando me estoy acercando a recibirla, en cuanto empiezo a caminar por el pasillo recta, me viene otra vez la fuerza a la cabeza y me la baja. Me la baja hasta el punto de que yo en que me veía de ver al sacerdote. Y entonces, pero ahí sentí la complicidad que tenía con el Señor, como algo muy bonito, porque le dije, Señor, si no me levantas esto de la cabeza, no voy a poder comulgar. Porque no me lo permitía. Cuando digo que era una fuerza, es que era una fuerza. Y al decirle eso al Señor, se levantó justo antes de que yo recibiese la comunión. Como yo no tenía formación ni nada, ni sabía lo que era un director espiritual, pero el Señor lo hace todo bien, y un día escuché a un amigo después de una misa decir, no, es que cuando a alguien le sucede algo extraordinario o algo, no puede ir solo. Necesita un director espiritual. Y yo dije, ahí va, ¿y eso qué es? Claro, porque yo estaba prudente esperando que el Señor diera otros pasos, pero no tenía ni idea. O sea, el Señor hizo eso con una criatura que no tenía ni idea, que estaba empezando a dar sus pasos en
en la fe. No sé cómo pudo tener tanta misericordia conmigo. No sé, es que no lo sé. O sea, yo todavía le digo, Señor, ¿cómo se te ha ocurrido? Y bueno, y ahí entonces empecé, estuve 2 años con don Juan García Inza. Yo quería dejar mi trabajo, me planteé incluso la clausura como monja de clausura, yo ya no sabía nada. El Señor hizo esto en mi o sea, ese año yo iba a cumplir 40 años, yo tengo 47 años, y eso tenía yo 39, pero era el año que yo cumplía 40, porque yo cumplía 40 el 26 de octubre de ese año. Curiosamente, que además el 26, para mi cumpleaños, me invitaron a Fátima. Y yo no había ido y dije, esto no puede ser casualidad, ¿no? Después de haber tenido ya el encuentro con el Señor así, yo no veo casualidades por ninguna parte. O sea, yo siempre pienso que estoy en un abandono, que estoy en manos de Dios, que Dios está en control. Esa es mi frase, siempre le digo a la gente, Dios está en control. Yo no entiendo nada, pero Dios está en control. Es como aquí, ahora. Digo, las personas que están son las que Dios quiere que estén, y yo estoy aquí diciendo esto porque Dios lo quiere, porque si no ya me habría retirado. y ya está, o sea, no me caliento la cabeza. Intento vivirlo con naturalidad, pero de natural no tiene nada. O sea, yo no sé cómo pude seguir viviendo después de una cosa así. Luego me dio paz ver que había gente que había recibido otro tipo de gracias y que también las decía. Consulté a un sacerdote, don Juan me dijo, lo puedes decir, pero te van a tomar por... Y mejor no, normalmente el Señor cuando hace esto es porque quiere algo de la persona o hacer algo, lo que sea. Pero me dio permiso para poder decirlo. Yo no quería decirlo, luego te vas soltando. Al principio no me salía una palabra de la boca, o sea, era como... yo recuerdo el miércoles santo, después de pasar esto el martes santo, voy a decir cosas hoy que no he contado normalmente, pero me viene a decirlas. Estuve en mi trabajo, tuve que ir al banco a trabajar, estaba en la Gran Vía, y yo miraba todo con otros ojos, me parecía todo como una puesta, como un teatro. O sea, yo estaba allí para ganar dinero, todo se me quedaba corto, no tenía nada de importancia, miraba a las personas con otros ojos, y al mismo tiempo tenía como que salir de aquellos ambientes donde había tanta blasfemia, había muchas cosas que no... Lo notaba espiritualmente y notaba como un desgaste enorme y me tenía que escapar a San Miguel, que estaba detrás, la parroquia de San Miguel, y me iba allí a reponer fuerzas, como el móvil cuando lo cargas, pues algo así. Y mi oración era estar allí, arrodillarme ante el Señor y decir, Señor, tú sabes, no sé, me tengo que ir del banco, ¿no? O sea, era como, ¿qué hago? Y me acordé entonces que había hecho una cosa que no me agradaba, una colaboración con unos amigos que era una cosa artística, pero que luego iba a tomar otros derroteros, y me acordé, el Señor quiso que me acordase en ese momento y empecé a llorar ahí en San Miguel, empecé a llorar. Digo, Señor, eso no debería salir, ahora que sé que tú estás aquí, o sea, tengo que cuidar mucho las cosas, ¿no? Y de repente, o sea, no era hora de confesiones, ni era hora de nada, salió don Silvestre, así salió, no había nadie en la parroquia, eran las 9:30 de la mañana, y se mete en el confesionario, y yo flipando, yo estaba ahí llorando con el Señor, y entonces me metí a confesar, y me pongo a pedirle perdón al Señor por esto, voy a intentar que eso no se haga, y de repente dice don Silvestre, el Señor está sufriendo hoy. Y yo, ¿cómo? Pues el Señor está sufriendo. No tenía nada que ver con lo que yo le estaba diciendo. Y necesita corazones en los que descansar. Y eso es muy difícil. Yo solo puedo deciros que cuando yo escuché el muy difícil, eso es muy difícil, que el Señor encuentre corazones en los que descansar. ¡Guau! Si yo había estado llorando por lo mío, ya fue como ¡guau! Me hinché a llorar allí, digo, este hombre no ha hecho caso a lo que yo le he dicho, ni pecado. Volví al trabajo, llamé, conseguí evitar que se publicara aquello. Mi amigo, ¿pero qué te pasa? Parece que te ha pasado algo. Digo, sí, es que no te lo puedo decir. El corazón era como que el Señor me decía, no le digas nada, que no te va a entender. No sé, cosas que al final no sabes cómo, pero te entiendes con el Señor.
aquello no salió, bendito sea el Señor, que me libró de una tontería que había hecho, pero que podía haberse quedado para siempre, ¿no? Como una cosa que no es. Y ese día recuerdo cuando salí del trabajo que iba con el corazón en llamas. Era en llamas. Pero era sobre todo mi conciencia la que favorecía eso, porque yo notaba una conciencia de que Dios estaba en mi corazón. De que verdaderamente mi corazón era casa de Dios y yo no me sobrepasaba. Me decía, Señor, ¿cómo es posible que estés en mi corazón? Que quieras mi corazón para descansar o... No sé, no lo podía entender. Entonces, el simple hecho de pensar eso, más todo lo que me había pasado el día anterior, más que yo necesitaba hablar con alguien y no sabía con quién podía hablar, porque es que era demasiado. Y entonces era como, o sea, era como unas llamas ahí. Recuerdo hasta que iba por la calle más menor hacia mi casa, que iba con Juan Carlos I. Y solamente le pedí al Señor, digo, Señor, necesito decírselo a alguien, necesito decírselo a mi madre. Como una cría, ¿no? Era como, por favor, necesito decírselo a mi madre, por favor. Bueno, puedo decir que estaba ese día en el salón y le dije, mamá, tengo que hablarte. Mi madre ya estaba palmada. Le decía, mamá, me están pasando cosas muy grandes. Y yo, no. Mi madre se creía que era algo gordísimo de esto. Y luego, no sé cómo me creyó. Porque mi familia empezó a confesarse en aquellas fechas después de 40 años. 40 años de vida sin acercarse al Señor. Y mi madre me creyó y me dijo, hija, si eso es así, es para que nos tiremos tú y yo ahora mismo al suelo. Y bueno, hay una parte de mi familia que le ha costado más trabajo, pero hay otra que ha cambiado totalmente, ¿no? A mis tíos vivían en pareja, pero se casaron el día de Pentecostés, llevan 4 años casados. Ahora son adoradores. Bueno, mi tío hasta hace de 3 a 6 de la mañana, no sé, por un día a la semana hace también nocturno. Bueno, ha sido todo tan bonito. Y puedo decir las cosas que el Señor me ha ido poniendo, ¿no? El amor a los sacerdotes, porque sin sacerdotes no hay Eucaristía, la eclesialidad, la importancia de ser pequeños para ser dóciles, para ser uno como el Señor quiere que nos amemos. Tampoco el programa Amaos es casualidad. Dejé mi trabajo 2 años después de mi encuentro con el Señor. 2 años después. Tuve que estar 2 años en el banco, en esas condiciones. Yo creía que me moría. Era horroroso. Además, mi jefa era súper exigente de horas. Casada con 3 hijos, que yo no la critico, pero son estilos de vida que no comparto. Y ella se quedaba hasta las 11 de la noche. Y yo que me veía de salir a las 9. Y cada vez te dan más títulos y más responsabilidad. Y tú dices, es que no. O sea, no, yo estoy aquí por dinero. Y coges el Evangelio y te dicen, el Señor, no se puede servir a 2 señores. A Dios y al dinero. Y yo decía, ¿y por qué estoy aquí? Si no tengo ni hijos que me hereden. Entonces es como, vamos a ver, ¿qué hago yo aquí todo el día? Y empecé a plantear muchas cosas. Pero don Juan en aquel momento era la voluntad de Dios, además no tengo ninguna duda. Incluso cuando los sacerdotes nos dicen cosas que no nos cuadran, cuando es un sacerdote que está en comunión con la iglesia, le den gracias a Dios, como siempre, que es un buen sacerdote. El sacerdote te está hablando por el Señor. Y si tú no lo entiendes y lo obedeces, ya se encarga el Señor. Y esto es muy importante saberlo. Porque a mí don Juan me dijo, el Señor te quiere en tu trabajo orando por tus compañeros. A mí me machacó porque esa no era mi voluntad. O sea, yo dije al Señor, doy ahora mismo todo mi dinero, me pone cerquita de un sagrario y yo no necesito más, mi corazón está súper lleno, por favor, quítame todo esto. O sea, lo último que quieres en ese momento es la mundanidad. Pues no hay con tus compañeros, a rezar por esos que te dan gordos. Menuda prueba. Por los que están haciendo esto, lo otro, los que están... ¡Oh! ¡Era horrible! Fueron 2 años horrorosos. Además empecé ya ahí con algunos problemas de salud. Y yo recuerdo que salí a las 9 menos poco del banco para irme a la última misa, que era la de las 9 en Santo Domingo, la de los jesuitas de Santo Domingo. Y llegaba ahí y era como en el ofertorio, era como, señora, que te traigo todo, me estoy muriendo, por favor. En cada Eucaristía recibía vida.
vida. Y como digo, me viene a decir algunas cosas que no he dicho nunca. Pues las digo porque es para la gloria del Señor. Yo he sentido los ríos de agua viva en mi corazón. Yo he sentido ese refresco, como un agua que hacía así. Y me refrescaba por dentro. Y salía por Alfonso X y decía, Dios mío, y la gente no sabe esto, ¿qué hago? O sea, era horroroso, o sea, era como maravilloso y horroroso al mismo tiempo, ¿no? O sea, como una impotencia. Digo, ¿qué hago con esto? Porque no... Claro, luego ahí quieres ser santa, ¿no? O sea, como empiezas a leer cosas y claro, los santos, por ejemplo, que no comían tanto, ¿no? O sea, se alimentaban, pero... Claro, yo luego iba a la parroquia y con todo mi cariño, ¿no? Tiene unas comilonas y venga. Las convivencias de la parroquia constantemente ahí empanadas y no sé cuánto, y yo decía, Señor, esto no va bien. Os lo digo corazón, y yo decía, Señor, aquí hay algo que está fallando. O sea, los ascéticos de esto se apartaban del mundo, no comían, no sé qué, y yo aquí todo el día en la parroquia, aquí todo el día comiendo, todo el día en el banco con esto. Yo no iba a ser santa en la vida, o sea, se van a reír, pero es que era como yo lo vivía. Era como decir, esto es imposible. Pues oye, se empeñó el Señor cada que encarna la cosa. Yo ahora me río porque han pasado muchos años. Piensa que esto fue en el año 2014. Tengo otra madurez ya del asunto. Pero en aquellos tiempos era como una vorágine, todo me sacudía. Porque aunque yo le diga al sacerdote algunas cosas, hay otra parte que es entre Dios y tú, que eso jamás se puede transmitir con palabras, porque no es descriptible. Entonces tú estás ahí como viviendo esa llamada, pero no sabes cómo vivirla. Y te falta formación y no te basta la homilía del sacerdote de la misa, no pasa nada, pero es que hay que formarse. Y no sabes cómo, y quieres entender de la Biblia y dices, si no encuentro ningún curso, ¿qué hago? ¿Me hago una carrera o qué? ¿Tengo que hacer una carrera para que me expliquen esto? Y lees ahí, da gratis, lo que has recibido gratis, dalo gratis. Y yo decía, pero bueno, es que a lo mejor en YouTube hablan de la Biblia, oye, pues los evangélicos sí, pero yo de los nuestros han empezado hace 4 días, no sé, yo era como sed. El Señor me dio algunas gracias físicas así de... Me noté la voz un poco distinta, que yo no sé si eso ha tenido que ver con lo de Amaos o lo que sea. Y siempre me llaman para leer, como que es ese carisma, ¿no? De leer para los demás, proclama la palabra, todo esto. Me ayudó a profundizar en la oración. Yo no rezaba el rosario, no... ¿Qué va? Y podía estar 2 minutos arrodillada. Pues de repente me arrodillaba, me pasaba 1 hora de rodillas y no me daba cuenta. Y cada uno se observa y dice, Dios mío, ¿esto qué es? O sea, es como que vas descubriendo cosas que el Señor ha hecho en ti y es como alucinante, pero no sabes cómo gestionarlo. Y ya empecé a rezar el rosario muy bien, además se me quedaron las letanías, me enseñó una amiga, tal, o sea, para el rosario una cosa. Luego la palabra de Dios también, entenderla, darme cuenta de la importancia de meditar la palabra de Dios sobre todas las cosas. Digo, Señor, aunque no escuche a nadie en este día, si no te escucho a ti me estoy perdiendo todo. Entonces, para mí lo más importante que hay es la palabra de Dios, porque sé que Dios me está hablando ahí, y habla por la liturgia de la Iglesia. Y entre semana yo siempre lo digo, primera lectura, tu salmo y tu evangelio. Invocar al Espíritu Santo y meditarlo con Dios. Otra cosa que he descubierto, yo voy hablando como me viene, es la comunicación con Dios, como que, o sea, como no, o sea, que Dios es el amor en esencia, el amor que nosotros tenemos en Dios. Eso es de San Juan, donde hay amor está Dios, el amor verdadero. Por eso es espiritual, aunque nosotros tenemos carne también. Y una de las cosas que yo sí que he descubierto es que me comunico bien con Dios cuando tengo amor. Que el amor me lo da Él, pero ahora entiendo por qué piden, invoca al Espíritu Santo para que tú puedas entender la palabra, para que tú puedas orar mejor, para que tú puedas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y Dios es uno y trino, y donde está una de las personas están las otras 2. Entonces, si nosotros hemos invocado al Espíritu Santo, estamos llamando a la Santísima Trinidad a que nos habite, a que esté con nosotros. Y es en esencia, es en esencia el amor. Y yo muchas veces a través del afecto me entiendo con el Señor y yo no lo escucho, pero me entiendo.
Y cuando más me entiendo con él es cuando hago adoración eucarística. Mi madre a veces se enfada conmigo, porque las madres son así. Y me dice, hija mía, te estás volviendo un poquito ya... Dice, porque vamos a ver, ¿qué más te da si Dios está en todas partes? Y además, si hay un sagrario, ¿a ti qué más te das que no está Dios ahí? No es Dios. O sea, se enfada. Digo, mira mamá, yo no puedo evitar que a mí el Señor me haga una percepción distinta cuando está expuesto que cuando está en el sagrario. Y yo no creo que me haya dado esa percepción para nada. O me lo estoy inventando yo, pero es que no, es imposible. Yo siento una alegría inmensa cuando el Señor está expuesto en la custodia. Y me he sentido consolar, y he sentido como iba con cosas malas del banco, y ahí ante el Santísimo me las ha quitado. Y mi corazón ha vuelto a descansar continuamente. Era como el Señor me decía, sí, tú métete en el campo de batalla, pero luego ven aquí. Ven antes y ven después. Y yo me he ido salvando gracias al rosario y gracias a la adoración eucarística. Clarísimo. Y por supuesto gracias a los sacerdotes y una confesión frecuente. Porque es verdad que lo necesitas. Y además hay veces que el Señor te da hasta la percepción que a lo mejor no sabes ni qué pecados tienes, pero sabes que necesitas confesarte. Es una cosa, no sé. Yo le pedía mucha luz de mis pecados, ahora me va haciendo ver alguna cosa, pero digo, no me mimes tanto, Señor, porque no me estoy enterando y seguro que... Y bueno, luego el Señor te va dando cositas para que crezcas. Me dio también la cruz. Estaba enferma muchos años, con muchísimo sufrimiento, pero bueno, es una parte así que tampoco quiero hablar mucho, pero que me ha ayudado, o sea, lo pasa fatal. Pero que me ha ayudado mucho a entender que la vida es de paso, que nos podemos ir en cualquier momento, cualquiera de nosotros, que deberíamos vivir como si fuera aquí y ahora en realidad, ¿no? Porque nadie sabe si mañana vamos a estar aquí. Ninguno de nosotros tenemos el futuro garantizado. Es una gracia de Dios y hay que darle las gracias todos los días. Y cuando tú piensas que te puedes ir en cualquier momento, porque yo lo llegué a pensar, claro, cuando yo caí tan enferma, yo pensé, pues me voy a morir, ya está. El Señor ha tenido a bien darme esta gracia tan enorme porque me va a llevar pronto. Entonces tengo que prepararme, tengo que preparar a mi familia, y he pensado que me iba a morir un montón de veces. Pero todavía estoy aquí. Y cuando voy a mi médico y ve todo lo que pasa, todas las pruebas que me han hecho, todo... momentos críticos, y luego estás todavía, digo, doctor, y me dice, tú tranquila, el tiempo juega a tu favor, me dice. Y ya he aprendido, o sea, ya por contar la última, o sea, justo hace un mes me salió lo de la coagulación de la sangre muy elevado, o sea, y voy a por los resultados de una analítica y de repente me dicen, me empiezan a tomar el pulso. Mira, lo mismo tienes un trombo, te vamos a meter de urgencia en un TAC de esto con contraste. Digo, por favor, ahora, digo, está mal, bebé, yo no me... No, hay que descartar que tengas un trombo, todo esto, los pulmones, ahí están mis pruebas médicas. O sea, es que mi padre esperándome en el coche pensando que iba a recoger la analítica y yo intentando no preocupar. Mi madre, ¿has terminado ya? No sé qué. Yo decía, papá, ven, mira, no, que me tienen que hacer una prueba. No, pero no te preocupes. Claro, es que no somos islas, es que todo lo que nos pasa, para bien o para mal, está afectando a tu familia y eso a mí es lo que más daño me hace. Muchas veces le digo a Jesús, ¿cuánto tuviste que sufrir haciendo sufrir a tu madre? Porque a mí me ha hecho más daño a veces hacer sufrir a mi madre que pensar que me tenía que ir, porque al final digo, bueno, si antes después me tengo que ir, Señor, pues cuando tú quieras. Pero ojo, cuando veía a mi madre era como... decirle, Señor, bueno, si es tu voluntad, déjame aquí, porque no los quiero partir, o sea, no les quiero hacer ese daño, pero que sea tu voluntad. Y bueno, me hicieron la prueba, salió todo bien, y hace 2 días me han vuelto a pedir eso y ha salido bien. Digo, Señor. Pero veo como que las pruebas de hace unos años las vivía mucho peor, y sin embargo esta última de hace un mes, cuando me lo dijeron, dije, vamos a ver, Señor, no me quiero hacer la prueba, pero... si tú quieres que pase por esto, por algo será. O sea, ya sabes que Dios siempre está ahí. Digo, o sea, yo ya no sé qué hacer. No puedo evitarlo. Digo, entonces le dije, fiat.
me fío porque sé que me amas. Sé que me amas, no lo entiendo, no puedo entender esto, pero sé que me amas, ¿no? Y le dije, fía. Y puedo dar testimonio aquí que cuando le dije fía, algo cambió en mi interior y yo entré en la prueba acompañada. Entré en la prueba mejor, pensaba que lo del contraste, porque ya me lo habían hecho una vez, me iba, es que es incómodo, si habéis pasado un TAC, como que te entra un calor así, y a mí también me hicieron el PET-TAC ese que es de medicina nuclear y todo eso. Pero este no me gustaba a mí, era todavía más, pues no lo noté tanto, lo viví bien, no sé, y cuando salí de allí, estaba mi padre peor que yo. Y ahí le dije, y me decía, ¿estás contenta? ¿Estás así? Digo, porque sí, porque había unido mi voluntad a Dios, había algo ahí, que lo digo porque lo he aprendido hace un mes, esto, ¿no? No es fácil, porque hay momentos muy malos, que también he pasado a veces ahí en casa sola de madrugada y le decía, Señor, que confío en ti, por favor. Pero todo es para bien, ¿no? También me he dado cuenta que necesitamos mucha purificación, y que hay una parte que solamente se purifica con el sufrimiento. Y no sé por qué, no lo entiendo, pero sí, hay una parte, porque hay algo en ti que cuando pasas por todas esas circunstancias cambia. Y te da una comprensión hacia los demás y te hace más pequeño y no sé, eso está bien. Bueno, pues esto ha sido un poco lo que Dios ha hecho en mi vida hasta ahora. Ahora me noto más serena, he tenido momentos de mucho altibajo también. Y El escultor de almas lo escribí en los 4 meses de confinamiento, aunque luego estuve como un año, no sé cómo voy de tiempo, ¿vamos bien? Sí. Estuve como un año con correcciones y todo eso, y aquí está mi testimonio completo de un personaje de ficción que es Clara. Clara es de Murcia, es mi personaje, ¿vale? No es biografía porque yo no quería escribir una biografía, porque una biografía sería como mi vida. Y yo doy el testimonio conforme el Señor quiera, donde Él quiera, ya le he hecho que Él vaya adelante, porque está ofrecido y he sentido que el Señor me lo pedía así. Porque yo al principio hablé con mi madre, hablé con mi familia, y me di cuenta que mi tía, por ejemplo, me dijo, si no me lo llegas a decir, eres una criminal. Y a mí aquello me impactó mucho, ¿no? Porque claro, es como decir, quiero guardar esto para mí y no puedo. No puedo porque puede hacer tanto bien a las personas. Pero al mismo tiempo, si lo digo, es como exponerte tanto que no sabes ni siquiera si es bueno para tu alma o es bueno para la misión que Dios quiera para ti o lo que sea. Entonces, y luego, no sé quién decía aquello de que nadie es digno, me parece que era San Francisco de Asís, que nadie es digno de hablar de Dios, porque todo lo que digas siempre tiene la parte humana de cómo tú lo vives, ¿no? Pero bueno, solo puedo decir que este es mi testimonio. Que el Señor ha querido que el testimonio salga, creo que va a salir o está saliendo cuando Él ha querido, que el confinamiento, yo no soy nadie para decir si le agradó o no le agradó a Dios, pero 4 meses con los templos cerrados, o 3 y pico, creo que es grave, Incluso el día del Corpus, ¿no? Se dio una bendición en la catedral y tal, pero no salió, y yo pensé, Señor, ¿por qué no salgan las cofradías, que no salga tal, pero sal tú? Si lo que necesitamos es que tú bendigas esto. Si lo que necesitamos es tu bendición por todas partes. Le doy gracias todos los días por los sacramentos. He recibido la unción de enfermos, que me ha ayudado muchísimo. Hablo mucho también de este sacramento porque para las personas que están enfermas es una maravilla. O sea, tienes la ayuda del Señor ahí. Y bueno, pues yo lo escribí en ese momento porque el Señor quiso y salió de la manera que el Señor quiso. Entonces, ¿de qué va la novela realmente? Pues Clara, que es mi personaje, ahí me permito por mi licencia, ¿no? Es una historia de ficción, pero le pongo cositas mías, pues de mi ciudad, de mi viaje a Polonia, descubrimientos que el Señor había puesto. Por ejemplo, ayer estuve con la revista Amaos, con la que colaboro, conocí al padre Piotrowski. Cuando dejé mi trabajo 2 años después, yo por obediencia me quedé en el banco. Y no podía más. Y el Señor me hizo ver que me podía ir del banco 2 años después, el día de San Agustín de Hipona, en agosto. Impresionante, es que me acuerdo del día, de la hora, de cómo fue. Había hecho allí porque estaba en la casa de apostolado de Santiago de la Ribera y era muy bonito porque allí todos los días hacía adoración al Santísimo con el rosario y luego la misa.
Y yo sin darme cuenta hice como una novena todos los días de eso. Y cuando llegó la fiesta porque me llamaron para dar una charla, yo ya aproveché para quedarme unos días de vacaciones allí. Y claro, era una maravilla, porque aparte de estar en la playita, estaba todos los días con mi vida espiritual saludable, ¿no? Y estaba con el Señor, que era lo que yo quería. Y cuando el día de San Agustín, habían varios sacerdotes allí y todos decían, bueno, porque San Agustín cuando se encontró con el Señor lo dejó todo. Y claro, yo tenía un cabreo, o sea, digo, me ponéis esto de ejemplo y a mí no me dejan. Y claro, yo me puse de diálogo con San Agustín allí, como en plan, pues ya te vale, oye, pues me alegro mucho por ti. Me alegro mucho por ti, pero a mí no me dejan. Y bueno, ese día lo vi después de comulgar. Lo vi. Tuve una percepción extraordinaria de que el Señor me tendía la mano y que yo podía, así que siempre le daré, que podía cogerme al brazo del Señor. Al día siguiente se lo dije a don Juan, y don Juan me dijo que esa misma semana ya lo estaba viendo, que ya me podía ir. ¡Guau! Aún así, tuve que aguantar en el banco hasta febrero, cuando Dios quiso, pero yo ya lo comuniqué. Salgo del banco y el mismo día que salgo del banco, yo ya estaba de voluntaria en Radio María, pero de difusión. Íbamos a las parroquias a hacer un rosario, laudes, no sé qué, porque claro, yo necesitaba hacer algo para Dios, no sé, era como una necesidad. Entonces, yo trabajaba en el banco muchísimo, pero luego los fines de semana yo no veía a nadie, o sea, yo me dedicaba todos los fines de semana a Radio María. Porque además lleva más trabajo de lo que la gente se cree, es un voluntariado que si alguien lo conoce, o sea, al final tienes que ir una hora antes para preparar los micros, no sé qué, luego te quedas hablando con la gente, los compañeros, haces difusión. Y todos los fines de semana eran... Así me vino muy bien porque conocí mucho todos los carismas de la iglesia, a todas las monjas, a un montón de sacerdotes, las parroquias y tal. Y el día que dejé el trabajo vino Ignacio Munilla, Monseñor Munilla, que está en la diócesis de Orihuela de Alicante, vino aquí a Santa Eulalia a dar unas charlas y nosotros estábamos allí grabando las charlas con Radio María. Todos mis compañeros estaban alucinados de que yo me hubiera dejado el trabajo en el banco. Ahí me di cuenta de la importancia del testimonio personal, lo que tú dices. Porque claro, yo había dicho que me había encontrado con el Señor durante esos 2 años y la gente era, bueno, si tú eres feliz, bueno, Pero cuando yo me dejé el banco, con un buenísimo sueldo y un puesto de prestigio en la Gran Vía, en la 7ª planta, la gente fue como, ¿qué? Leñi, se ha encontrado con el Señor de verdad, ¿sabes? Y ahí fue cuando yo dije, claro, o sea, no es lo que tú dices solo, sino tú tienes con tu vida que demostrar que las cosas son así, porque claro, te pueden creer o no, pero al final tu vida, o sea, es que hasta mi misma familia, todavía parece que estoy viendo las caras, todavía hoy me dicen, es que claro, porque la gente le da mucha importancia a eso, la gente le da mucha importancia a un buen sueldo, un puesto fijo, yo ya no, pero la gente le da, y entonces esa es la realidad. Si yo por mí fuera, cuando voy a hablar, diría, pues mira, yo soy una hija de una hermana, porque lo demás me importa 3 pimientos. Pero no, porque me he dado cuenta cuando digo que soy economista tal, a mucha gente le importa. Y entonces digo, Señor, pues eso también lo he estudiado, por eso para ti. Y lo digo, y lo pongo ahí en la lengüeta, lo que he estudiado. ¿Por qué? Pues porque este mundo es así. Y hay gente que le llega a eso más que la verdad, o que es verdad que lo has hecho, pero que luego cuando estás con el Señor es que eso es lo último que importa. Lo que importa es lo que Dios hace, no lo que... Y bueno, Monseñor Munilla, cuando terminó la charla, todo el mundo quería saludarlo, y a mí una de las mujeres de Radio María, María, no sé quién ha hecho la conoce, María Rafa, bueno, María me empujó y me dijo, tú habla con él, que tú has dejado el trabajo esta misma mañana. Entonces me empujó y yo me encontré con el obispo Munilla y le dije, pues Monseñor, pues nada, que es que he dejado mi trabajo en un banco esta mañana por una llamada del Señor. Y fue muy bonito, porque en ese momento me dijo, ¿ah, sí? Y dice, bueno, espera, te voy a dar la bendición. Y fue súper bonito, porque entonces me puso así la mano, ¿no? Me dijo, el que ha comenzado la obra buena en ti la lleve a su término. Yo me acuerdo muchas de las palabras, porque fueron un gran consuelo para mí. Fue una ratificación de que el Señor, después de esos 2 años que para mí fueron de sacrificio, me había concedido dejarme el banco. Un obispo de la iglesia me había bendecido, no cualquiera, sino un obispo
de la Iglesia del Señor, un obispo que luego, sin que yo lo supiera, iba a ser compañero mío en Radio María, que podía haber sido nuestro obispo, pero es que resulta que ahora somos compañeros en Radio María, o sea que fue un guiño del Señor total. Y esa frase, el que ha comenzado en ti la obra buena, lleva su término, siempre la digo todos los días. Le digo, Señor, no abandones la obra de tus manos, no, porque no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. No abandones la obra de tus manos. Pero el Señor tiene mucho sentido del humor también. Es que tiene cosas preciosas y bonitas. Digo, Señor, que poco te conoces, ¿no? O sea, y voy a contar otra cosa que tampoco he contado nunca, pero como me viene la voy a decir, que fue otra gracia que me dio el Señor en esta casa. Y fue que justo cuando dejé el trabajo, eso fue un viernes, lo de Munilla, yo me vine a esta casa a hacer un retiro, porque un amigo sacerdote del Padre Ángel, creo que ahora está en Amarilla, me invitó a hacer un retiro, hace mucho rato. ¿Está hoy aquí? Sí, está aquí. Ah, pues me gustaría saludarlo. Pues fue con el Padre Ángel, que hace muchos retiros aquí cada X tiempo, y siempre me mandaba la información y a mí me venía fenomenal ese fin de semana. Digo, yo necesito retirarme del Señor, a ver ahora, ¿qué tengo que hacer? Entonces lo conté al Padre Ángel, bueno, no sé qué, pero ahí se quedó. Y cuando aproveché para confesarme con él, pues el que el Señor habla a través de los sacerdotes. Qué importante, ¿no? Que los sacerdotes, o sea, es que llevan a Jesús aquí. Un sacerdote de verdad que esté recogido, que atienda las confesiones bien y todo esto, es una maravilla, porque es que te dice una palabra en ese momento y te está hablando Dios. Porque yo fui a confesarme de otra cosa, bueno, de hecho, de todo lo que yo hubiera podido hacer en el banco. Digo, claro, porque hay la usura, el tallo, que si no sabía qué decir. Pero digo, bueno, lo que no le haya gustado al Señor de mi trabajo, que ya a partir de hoy, venga, empezamos una etapa nueva, lo que Él quiera, y yo me confesé ahí ese día. Y me pasó igual que en San Miguel, o sea, empezó el sacerdote a hablar de otra cosa, y parecía que miraba al frente y me dijo, el Señor tiene algo precioso para ti. Ahora vete al Sagrario y dale las gracias. Y yo recuerdo, no me acuerdo qué capilla era, o sea, la de arriba, y eso pasó aquí, en esta casa. Para la gloria de Dios. Me fui junto al Sagrario y empecé a llorar con una Magdalena, que tienes algo precioso para mí, no tenía ni idea. Y ahora lo veo, ¿no? O sea, es como hoy poder venir aquí, ahora ante el Santísimo, y decirle, Señor, gracias de nuevo. O sea, gracias porque me lo dijiste en el año 2016. Y estoy en el 2022 con aquello precioso que tú tenías para mí. Claro, hay una parte que es de ti. Yo que sabía que iba a escribir un libro. Dios cuenta con nuestra colaboración. Efectivamente, lo ha dicho Javier esta mañana. Dios cuenta con nuestros dones. Dios cuenta con nuestros recursos. Lo que no hay que decirle a Dios es lo que tiene que hacer. Y claro, ese abandono es muy difícil. O sea, yo lo entiendo. Pero dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo no sabe de dónde viene a dónde va. Y claro, a mí, yo cuando la gente me propone planes y vamos a hacer esto mañana y te vas a... es como a otra vez explicarles, mira, no es que no lo sé. O sea, mi vida está en las manos de Dios. Te puedo decir que si Dios quiere, yo lo anoto aquí y haré lo posible por... Pero yo hasta el último momento, no sé si Dios me va a querer aquí, allí, no sé qué. No lo sé. Yo solo sé que esta novela la bendició el Señor. Y lo puedo decir con la boca abierta, porque si no yo no lo hubiera escrito. Luego me fui al Santísimo, a la adoración eucarística. Él me ha puesto los testimonios, si no yo de qué. Él me ha puesto la experiencia de Polonia, porque justo después de aquel retiro me llama el padre Piotrowski, bueno, una secretaria de la revista, y me invita a Polonia un mes. Esas cosas no pasan, o sea, es como una historia de amor que tiene el Señor contigo, pero que yo he entendido que quiere tener con todos. Pero necesita nuestra fe viva. Y la fe sobre todo es confiar en Dios. Y es vivir una historia de amor con Dios. Amor. Y yo he intentado que en el Escultor de Almas ayudar a que la gente entienda cuál es el amor de Dios que yo he experimentado. Que con cada uno es distinto, porque cada uno tiene un corazón, una mente. Y el Señor no tiene por qué hacer cosas extraordinarias. Yo he visto cosas que ha hecho extraordinarias el Señor sin que les pase lo que me ha pasado a mí. Pero yo he visto personas que no les ha pasado eso y tienen una fe maravillosa. Y tienen una bondad maravillosa y una generosidad maravillosa. Y a mí eso me parece el auténtico milagro. Y son personas puente, personas que dan luz de Dios a su alrededor, personas
Y yo las veo y doy gracias a Dios por ellas. Y digo, Señor, gracias por esta persona, porque fíjate, no le ha pasado lo que me ha pasado a mí, que se ve que yo soy la más torpe. Digo, no le ha pasado, digo, pero fíjate, tú dices, bienaventurados los que crean sin ver. Y yo estoy viendo en esta persona un milagro. ¿Cómo esta persona tiene esa fe? ¿Cómo esta persona te quiere de esa manera? ¿Cómo esta persona tiene ese carácter tan bonito, tan... como que ya percibes a Dios en los demás también, ¿no? Y te das cuenta, o sea, como que empiezas a ver las maravillas de Dios. Y a veces se lo pido. Luego me enteré que los primeros cristianos lo pedían. Le decían, Señor, que veamos tus maravillas. Y yo se lo digo, Señor, yo quiero ver tus maravillas. Por favor. Digo, déjame ver tus maravillas. Y yo creo que al Señor le agrada, os lo dejo ahí. Sí, porque me las deja ver. O sea, es como... ¡oh! Y entonces es vivir en el asombro. Ya no es solo por ti, sino que empiezas a ver las maravillas que está haciendo el Señor en todo el mundo. El otro día salió uno a leer así, que yo le veía... Digo, ay, no, este muchachico... le veía un algo que creía que me iba a leer bien. No sé, lo que es la humanidad. Yo, perdón, Señor. Y de repente abre la boca y sale un Espíritu Santo para toda la parroquia, una cosa. Yo me quedé y digo, Dios mío, lo que estás haciendo con este muchacho. O sea, era un milagro, una presencia que le salía una palabra, una voz. Y yo lo escuchaba y me reía para mis adentros con el Señor y le decía, Señor, gracias, qué chulo, o sea, lo que estás haciendo. O sea, así mil cosas que no te las esperas y el Señor nos está haciendo regalos por todas partes. Y a poco que lo buscas lo ves. Pero claro, tienes que tener al Señor, tienes que ilusionarte con el Señor. Y también he entendido, porque yo os cuento lo que yo voy entendiendo, ¿vale? O sea, a cada uno si sirve algo, lo importante que es lo de la libertad interior, que te saca de la esclavitud, pero claro, nosotros vemos el hombre viejo y nos cuesta mucho tener esa vida nueva en el Espíritu Santo. Porque también he detectado que todos los pecados que tenemos de nuestro pasado también se meten en la vida espiritual. Entonces, el que es soberbio espiritual. El que tiene ira espiritual. O sea, el que es egoísta se vuelve egoísta en lo espiritual. El que le come la curiosidad no sé qué, no sé cuánto, le come la curiosidad en lo espiritual. Eso es una cosa que le doy gracias al Señor, porque claro, yo veo que yo también me he visto alguna cosa y he podido... Y ahí seguimos, ¿no? Eres orgulloso y te sale orgulloso lo espiritual. O sea, te sale todo lo espiritual igual. Entonces dice, ¿dónde está la muerte del hombre viejo? Es importante porque es como es como el riesgo mayor que veo. Que sigamos viviendo lo de antes. Conozco una persona que tiene adicción a las compras, pues ahora tiene adicción a las compras de lo espiritual. Igual. Si necesitas algo lo compras. Y claro, a ver, así, o sea, yo digo lo que he visto. Entonces, claro, digo, gracias Señor, porque me ha dado salud, pues será para... Pues, y además ahí es donde el enemigo nos tienta, porque te hace creer que es bueno. Y también he visto que ahí vienen muchos problemas de lo que tenemos a veces en la iglesia, ¿no? De esos conflictos entre nosotros, porque el hombre viejo no ha muerto. El hombre viejo se desarrolla en lo espiritual. Y el que se tiene que desarrollar en lo espiritual es el Espíritu de Dios, que es el que nos va a unir de una manera perfecta, porque habita en cada uno de nosotros. Y claro, tenemos que ser menos nosotros para que sea más Él. Quizás pidiéndoselo todos los días, ¿no? Señor, dame tu espíritu, que sea más tú y menos yo. Bueno, yo espero que la novela... Yo noto que la novela tiene algo para cada uno. Fui al Santísimo, la ofrecí en el ofertorio, además la saqué en la Santa Misa, y luego dieron la bendición con el Santísimo y yo también la volví a sacar, ¿no? Y le pedí la bendición que el Señor le dio a Bernardo de Hoyos por el tesoro escondido. No sé si lo conocéis. Bernardo de Hoyos fue el primer apóstol del corazón de Jesús. Recomiendo mucho visitar la Casa Espiritual de Valladolid, que es una preciosidad. Y es un sitio muy bendecido, porque si la Virgen se apareció en Fátima, aquí es que se apareció la divinidad. O sea, es que es el Señor el que se apareció y mostró su sagrado corazón a Bernardo de Hoyos. Y solamente estar ahí en Valladolid merece la pena, os espacio una excursión. Yo ahí lo dejo, por si algún día el Señor nos lleva juntos. Y hoy podíamos adorar al Señor allí, es que me encantaría volver, ¿no? Ahora con el COVID y todo eso, pero sería una pasada. Y pude hacer un retiro allí
y para mí fue muy, muy especial. Y bueno, digo esto porque Bernardo de Hoyos vio al Señor en la Eucaristía, le mostró su Sagrado Corazón, y Bernardo de Hoyos, como quería poner todos los medios para que el Sagrado Corazón de Jesús fuese conocido en España, porque claro, cuando él entendió que la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús es la Eucaristía, el amor que está ahí en la Eucaristía, se volvió loco, ¿no? Y en aquella época pues ya sacó todos los... Bueno, hizo un grupito que estaban ahí jesuitas y tal, y con un pequeño grupo escribió el libro, creo que lo escribió otro sacerdote, pero fue con las palabras de Bernardo de Hoyos, sacaron folletitos, bueno, lo hicieron llegar por toda España, y Bernardo de Hoyos se lo ofreció al Señor. Y el Señor, él sí lo vio, y vio como que el Señor lo cogía, se ponía súper contento. Y le dijo, lo bendigo y bendigo a todos los que lo lean. Yo lo adquirí por 6 euros en la basílica. No sé si lo venden por internet, pero yo digo, si el Señor ha bendecido a todos los que lo lean, yo lo leo por si acaso. Y entonces lo había leído, pero ya le dije, Señor, yo quiero, por favor, la bendición de Bernardo de Hoyos. Yo quiero que bendigas a todos los que lo lean, porque esto no lo hago yo por mí. Es decir, yo los beneficios son para sacar ediciones. Ha salido la segunda edición y, bueno, si la sacamos entera, pues sacaremos la tercera. O sea, si al final, cuanto más llegue... Tengo la ilusión de que haya un libro en cada casa. ¿Por qué? Porque el marido y la mujer lo leen y lo comentan. Los hijos, que hoy día leen cada vez menos, pues si se lo encuentran en su casa, es un libro que pueden leer religiosas, porque normalmente lo dono a los sacerdotes, lo dono a las religiosas, o sea, voy ahí. Si hay alguien que no tenga recursos, pues o sea, no vamos a perder. De lo que pagan unos, que no lo dono yo, lo donan los que pagan, ¿no? Y bueno, pero también sentí como que había que cobrarlo, que ya lo hablé yo con Jesús, porque le digo, no lo escucho, pero le digo, Señor, estamos en España, aquí lo que no se paga no se valora. Si yo le pongo a regalar esto, se van a pensar, digo, entonces lo que tú quieras, que yo sabes tú que por dinero no vas, o sea, que decir, que si ganamos dinero no viene bien. Digo, pero no era por eso. Y creo que hemos aceptado, porque además le ha dado su sitio. Luego el Señor me lo puso todo, o sea, tenía el libro escrito y no me atreví a sacarlo por pudor, porque incluso ya escrito y todo. Y de repente me llama el gestor cultural de Murcia y me dice, Cintia, te voy a proponer algo porque he visto el programa Amaos y me gusta. Pues mira, dices que coordinamos la Semana Internacional de las Letras de la región de Murcia, se llama Chiles. Y es una semana preciosa, la última semana de septiembre, hacemos teatro, cine, bueno, no podéis imaginar en la prensa a nivel nacional e internacional, porque ya lo hacen ellos así. Le dan premios a editoriales internacionales para que estén en directo. Bueno, todas las personalidades de políticos. Lo voy a decir que tiene mucha repercusión. Y entonces me dice, pero he pensado que la fe no está, que este va a ser el 4º año que se haga y la fe no está presente. O sea, en literatura y cine, literalmente digo, que va a estar presente si no está sacando de la cultura. Y siempre he tenido claro que al Señor hay que llevarlo a la cultura, porque lo primero que uno se pregunta es por qué está el demonio en la tele. O por qué te pones una película y es que, o sea, a ver, que estás todo el día protegiéndote, ¿no? Ya es como... Y entonces yo sí que sentí que le tenía que decir que sí a ese ciclo, pero claro, luego digo, ¿y tú sabes que yo he escrito una novela? Pues tú no tienes derecho a quedártela, tienes que presentarla en ese ciclo. Y era voluntad de Dios, porque ni me había llamado por casualidad, ni coordiné el ciclo por casualidad, se presentó, el sitio lo eligieron ellos, que fue el Complejo Cultural de San Juan de Dios, que está cerca de la catedral, no sé si lo conocéis. Y el Complejo de San Juan de Dios, cuando yo llego el primer día, que era la rueda de prensa, de repente veo como un cartelito así en piedra, no es un cartel, está la inscripción en piedra, en esa parroquia, y pone que fue erigido ese lugar a mayor honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo sacramentado. Pues yo otra vez, ¡buah! Es que iba con esto así en la mano, o sea, yo iba con el librico, allí iban todos los del otro ciclo, los coordinadores, fue el primer día de la rueda de prensa. Y yo leí aquello y digo, por lo que he entendido que el Señor también está aprovechando, entre comillas, ¿no? Porque todo le pertenece, no nos necesita para nada. O sea, si el hecho de que colabore, de que nos deje participar ya dice mucho de su amor y de su humildad, pero
claro, yo veo que yo me he dedicado siempre a tener muchas relaciones sociales por mi trabajo, porque tenía que gestionar clientes, cuentas, objetivos y todo. Y luego además era muy inquieta con el tema de la comunicación. Me gustaba muchísimo la comunicación. Y antes de hacer la evangelización digital, yo tenía un blog en el que recomendaba libros. Me gustaba mucho leer, más que escribir me gustaba leer. Y todas las semanas recomendaba un libro. Tenía, no sé, 16.000 y pico seguidores en aquella época, ahora no. Y claro, yo tengo amigos de aquella época que eran comunicadores. De hecho, fuimos de los primeros que empezamos en la red social Twitter y todo aquello y nos llamaban influencers. Ahora los influencers de hoy no tienen nada que ver. Pero éramos como los primeros influencers de Murcia. Y yo recuerdo que incluso Estrella de Levante nos invitó por el 50 aniversario a un grupito y ahí iba yo con la periodista de no sé qué científico, con el otro, yo me daba risa. Conozco muy bien ese mundillo que tiene también muchas tonterías, que el Señor me perdone. No por nada, sino que al final funciona. Pero te das cuenta de la verdad, de lo fácil que es venderse y vender humo, ¿no? O sea, es un poco... Esta empresa, por ejemplo, Estrella de Levante nos llamó, pues detrás hay un trabajo enorme, nos invitaron. ¿Por qué? Porque querían que escribiéramos en nuestros blogs sobre Estrella de Levante, ¿no? Y así empezaban a invitarnos a muchas cosas. Yo lo que pasa es que cuando me encontré aquel día tan fuerte con el Señor, me quité de las redes sociales de un plumazo. Y de los 16.000 y pico seguidores, creo que me contactó uno a ver cómo estaba. Oye, Cintia, qué raro, ¿no? Te has dado de baja de todas las redes sociales, desayunamos un día. ¡Uno! Es que no tiene nada que ver, o sea... Y yo no hubiese vuelto, pero don Juan ya creo que en el segundo año así me dijo, ¿por qué no escribes un blog? Y le digo, ¿qué? Porque ¿por qué no escribo un blog? Y digo, que yo le he contado que yo tenía un blog antes, y dice, no, yo no le he contado y usted me está diciendo que escriba un blog, porque don Juan parece muy moderno. Sí, digo, pero yo no soy sacerdote, entonces ¿qué hago? ¿Le pongo un nombre, la fe, no sé qué? Y dice, no, le pones tu nombre. Digo, ¿pero cómo le voy a poner mi nombre? Sí, lo que necesitamos son testimonios de la gente, que le diga al mundo que vive la fe. Y le hice caso. Y yo mirando al sagrario y digo, bueno, Señor, pues tú sabrás. Claro, ahora que han pasado los años, ahora entiendo que el Señor no quería anular nada de lo que yo era. No me ha quitado nada de lo que yo tenía. Lo que ha hecho ha sido mejorarlo todo. Es como si me dijera, ¿a ti te gustaba hacer eso? ¿Te gustaban esos rollos? Hazlo, pero hazlo para mí. Ofrécemelo a mí, hazlo por mi reino, tal. Y ahora me ha puesto todo, o sea, me ha puesto cosas que me gustaban. El tema de la cultura, el tema no sé qué. Yo a veces no lo entiendo, digo, Señor, no sé. Pero mira, la penitencia viene sola, ¿sabes? Está bien también que vean nuestra alegría, porque la tenemos. La alegría auténtica es cristiana, ¿no? Y esa es alegría de tener el corazón en Dios. Y yo le digo siempre a la gente, déjalo todo y pon tu corazón en Dios. Entrégale al Señor de verdad tu corazón. Tu corazón. Porque tus afectos, tus emociones son las que te mueven en la vida. Si yo tengo afectos excesivos hacia la comida, iré para allá y a lo mejor en un momento el Señor me quiere por el otro lado, pero... Si yo tengo mi corazón demasiado a ganar dinero, mis afectos te generan... Tú tienes tus apegos en la vida. Y claro, qué importante es poner todos tus afectos en el Señor. Y a través de los afectos Dios se comunica. Porque Dios es amor. Digo, suelo decir el ejemplo de la sartén para que quede así más visible. Digo, si Dios fuera una sartén, pues tú coges voy a aprender cómo se coge el mango de la sartén, pero no es una sartén, es amor. Y muchas veces queremos comunicarnos con Dios sin amor. Con muchos conocimientos en la cabeza, cuando a Dios no lo podemos encerrar en ninguna cabeza, porque supera con creces todo lo que hayamos dicho hoy y lo que vayamos a decir, ¿por qué no? Porque Dios es Dios, entonces nosotros decimos lo que Dios nos permite decir, según el testimonio, según la formación, pero se queda muy corto de lo que es Dios. Entonces, lo más cercano que tenemos o sea, para acercarnos a Dios es Él mismo. Y luego he visto que el catecismo de la Iglesia dice eso, ¿no? Que el tesoro de la espiritualidad de la Iglesia es la Eucaristía. El tesoro espiritual de la Iglesia es la Eucaristía. ¿Por qué? Porque de la Eucaristía viene todo. Nos pueden quitar todo, pero si no nos quitan la Eucaristía, pues lo tenemos todo, ¿no?
pues con eso, a ver cómo cuidamos el tesoro espiritual de la Iglesia. Me dicen que corte ya. Si alguien quiere adquirir la novela, bueno, pues son 15 euros para colaborar con ella, o para regalarla a alguien, o para que, no sé, que circule. Espero que os guste. Agradezco mucho si luego me dais los testimonios, si os ha ayudado o no. Porque yo no os pregunto si os ha gustado, pero espero que os guste, que lo paséis bien. Tiene giros, tiene alegría, tiene tal. Pero sobre todo me gusta saber si os ha ayudado. Pues alabado sea Jesucristo.